Cuando todos los demás fallan, un aprendiz crea un milagro en 10 minutos. 10 minutos, solo 10 minutos, separaban a Diego Méndez entre seguir siendo el muchacho que barre el piso y descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida, mientras los mecánicos más experimentados de la Ciudad de México se rendían uno tras otro ante un motor imposible de reparar. Nadie imaginaba que aquel joven de 22 años no solo salvaría una transmisión vista por 40 millones de personas, sino que también desentrañaría un secreto familiar guardado durante 25 años. Un secreto que explicaría por qué sus manos conocían ese motor mejor que nadie en el mundo. Era un martes común y corriente en el taller Ruedas y Motores cuando todo cambió para siempre. Diego Méndez limpiaba el piso con una escoba desgastada, sus manos manchadas de grasa y aceite, mientras escuchaba las risas burlonas de los mecánicos mayores. A sus 22 años, llevaba ya 3 como aprendiz en ese pequeño taller ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, y todavía lo trataban como si fuera su primer día. «Oye, chamaco, tráeme la llave de 18», gritó Ramiro, el mecánico jefe, un hombre corpulento de casi 50 años con el bigote manchado de aceite y una actitud que dejaba claro quién mandaba en ese lugar. Diego dejó la escoba apoyada contra la pared y corrió hacia la caja de herramientas. Sus pasos rápidos levantaban pequeñas nubes de polvo del piso de concreto agrietado. El taller olía a aceite quemado, gasolina y sudor. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de refacciones automotrices y pósters descoloridos de autos deportivos que jamás entrarían a un lugar como ese. 3 elevadores hidráulicos ocupaban la mayor parte del espacio, todos con vehículos en diferentes estados de reparación. El ruido constante de herramientas, motores encendiéndose y la radio sonando música norteña creaba una sinfonía industrial que Diego había aprendido a considerar normal. «Aquí tiene, don Ramiro», dijo Diego extendiendo la llave con respeto. El mecánico ni siquiera lo miró, simplemente arrancó la herramienta de su mano y volvió a su trabajo bajo el capó de una camioneta pick-up. «Y cuando termines de barrer, lava los baños. Están hechos un asco», agregó Ramiro sin levantar la vista. Los otros 2 mecánicos, Julián y Esteban, soltaron carcajadas. Diego asintió en silencio y volvió a su escoba. Estaba acostumbrado. 3 años de lo mismo. 3 años esperando que alguien le diera una oportunidad real de demostrar lo que sabía hacer. Porque Diego sabía mucho más de lo que cualquiera en ese taller imaginaba. Cada noche, después de llegar agotado a la pequeña casa de 2 cuartos que compartía con su madre en Iztapalapa, Diego estudiaba manuales de mecánica, videos en internet, diagramas de motores. Su abuelo, antes de morir hace 5 años, le había enseñado los fundamentos. «Mijo», le decía el viejo Armando Méndez, «un motor es como el corazón humano. Si entiendes cómo late, puedes curarlo cuando se enferma». Su abuelo había sido mecánico toda su vida, uno brillante según contaba su madre, pero algo había pasado, algo que su mamá nunca quiso explicar completamente. El abuelo Armando terminó sus días trabajando en talleres pequeños, bebiendo más de la cuenta y murmurando sobre injusticias que Diego nunca entendió del todo. Solo sabía que su abuelo había trabajado para gente importante y que algo salió terriblemente mal. El rugido de un motor potente interrumpió sus pensamientos. Diego levantó la vista justo a tiempo para ver un camión de transmisión entrando al taller. No era cualquier camión, era uno de esos vehículos especializados, pintado con los colores brillantes de Corporación Estrella Digital, la empresa de televisión más grande de México. Tenía antenas parabólicas en el techo, cables que colgaban por todos lados y equipo técnico que probablemente costaba más que todo lo que Diego ganaría en su vida entera. El camión avanzó despacio, su motor emitiendo un sonido irregular, casi como si estuviera tosiendo. Se detuvo justo en la entrada del taller con un suspiro mecánico enfermizo. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre de unos 40 años, vestido con jeans y una playera polo con el logo de la televisora. Su rostro mostraba pánico puro. «Necesito ayuda urgente», gritó el hombre, mirando desesperado a los mecánicos. «Se nos está muriendo el camión y tenemos que estar en el Estadio Azteca en menos de 1 hora». Ramiro se limpió las manos con un trapo grasiento y caminó hacia el recién llegado, con la confianza de quien ha visto todo en 30 años de oficio. «Cálmese, señor, ¿qué tiene el vehículo?» «No lo sé, el motor empezó a fallar hace 20 minutos. Pensamos que llegaríamos al estadio, pero empeoró. Ustedes fueron el primer taller que encontramos».
Hoy es la final del campeonato y nosotros somos el camión principal de transmisión. 40 millones de personas van a ver ese partido. La puerta del pasajero se abrió y descendió una mujer de unos 35 años. Elegante incluso en medio del caos, vestía pantalones de vestir negros y una blusa azul marino. Su cabello recogido en una coleta profesional, llevaba una tableta en la mano y su expresión era de alguien acostumbrada a resolver crisis. Me llamo Valeria Ortega. Soy la directora de operaciones técnicas de Estrella Digital. Necesitamos que este camión funcione en los próximos 30 minutos o la transmisión no saldrá al aire. Ramiro silbó bajito. Diego dejó la escoba y se acercó, manteniéndose en segundo plano, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Julián y Esteban también se aproximaron, sus expresiones cambiando de aburrimiento a interés. Un trabajo para la televisora significaba buen dinero. Déjenme revisar, dijo Ramiro subiendo al camión y abriendo el capó. El motor era una bestia de tecnología moderna, completamente diferente a los motores viejos y gastados que normalmente llegaban al taller. Cables, sensores, sistemas computarizados. Ramiro frunció el ceño, su confianza tambaleándose visiblemente. Diego se asomó por encima del hombro de Esteban. Su corazón dio un vuelco. Conocía ese motor, no el modelo exacto, pero la configuración, el diseño, la forma en que los componentes estaban organizados era casi idéntico a los diagramas que había estudiado en un manual viejo que encontró en las cosas de su abuelo, un manual de motores especializados para vehículos de transmisión móvil. Es el sistema de inyección, murmuró Diego sin pensar. Ramiro se volteó bruscamente. ¿Qué dijiste, chamaco? Diego tragó saliva. Todos lo estaban mirando. Dije que podría ser el sistema de inyección. El sonido que hace. Esa tos irregular es típico cuando nadie te preguntó nada, lo cortó Ramiro con dureza. Vuelve a tu escoba. Valeria Ortega miró a Diego con curiosidad, pero no dijo nada. El conductor del camión, identificado por su gafete como Roberto, caminaba en círculos hablando frenéticamente por teléfono. Sí, licenciado Santillán. Estamos en un taller. Sí, están revisando. No sé cuánto tiempo. Ramiro pasó los siguientes 15 minutos revisando el motor, probando esto y aquello, conectando su escáner de diagnóstico. Nada. Julián intentó después. Con el mismo resultado, Esteban, quien presumía de haber trabajado en una agencia de autos nuevos, tampoco pudo identificar el problema. El tiempo corría implacable. Diego observaba desde su rincón, la escoba en sus manos temblando ligeramente. Podía ver el problema. Estaba ahí, tan claro como el sol del mediodía que entraba por las puertas abiertas del taller. No era solo el sistema de inyección, era una combinación de factores. Un sensor de presión que había fallado, causando una lectura errónea que a su vez descompensaba la mezcla de combustible, mientras que una válvula de alivio parcialmente obstruida creaba contrapresión. Era un problema en cascada, el tipo de falla que los manuales modernos ni siquiera mencionaban porque asumían que los sistemas computarizados lo detectarían. Pero este era un motor híbrido, parcialmente mecánico, parcialmente electrónico, requería conocimiento de ambos mundos. Su abuelo le había enseñado sobre motores así. Los nuevos mecánicos solo saben leer computadoras, decía el viejo Armando. Pero cuando la computadora falla, necesitas entender el corazón mecánico debajo de toda esa tecnología. No podemos resolverlo. Explotó finalmente Ramiro, su orgullo destrozado. Este motor es demasiado moderno para nosotros. Necesitan llevarlo a una agencia especializada. Roberto palideció. No hay tiempo. El partido empieza en 45 minutos. Necesitamos estar instalados y transmitiendo en 40. Valeria Ortega cerró los ojos, su mandíbula apretada, tomó su teléfono y marcó. Licenciado Santillán, tenemos un problema grave. Su voz era profesional, pero Diego podía escuchar el miedo debajo. Habló durante 2 minutos, explicando la situación. Cuando colgó, su rostro había perdido color. El CEO está en camino. Dice que tenemos exactamente 30 minutos antes de que active el plan de contingencia, lo que significa contratar a la competencia para la transmisión. Eso sería el fin de varios contratos importantes. El silencio llenó el taller. Ramiro miraba al suelo. Julián y Esteban intercambiaban miradas incómodas. Roberto se había sentado en el escalón de entrada, la cabeza entre las manos. Diego sintió sus pies moviéndose antes de que su cerebro tomara la decisión. Dejó la escoba apoyada y caminó hacia el camión. Yo puedo arreglarlo. La risa de Ramiro fue cruel. Tú, el chamaco que apenas sabe cambiar un filtro de aceite,
Vete de aquí antes de que hagas un desastre. Déjalo intentar, dijo Valeria Ortega. Todos se voltearon a mirarla con sorpresa. Ella se encogió de hombros. ¿Qué perdemos? Ustedes ya se rindieron. Quedan 28 minutos. Si este joven dice que puede hacerlo, démosle una oportunidad. Es una locura, protestó Ramiro. No sabe nada. Sé exactamente qué tiene, dijo Diego. Su voz más firme ahora caminó hacia el motor abierto. Es un problema en cascada. El sensor de presión del múltiple de admisión está enviando datos incorrectos a la computadora, lo que descompensa la mezcla de aire y combustible. Pero eso es solo el síntoma visible. La raíz del problema está en la válvula de alivio número 3, que está parcialmente obstruida, creando contrapresión que a su vez daña las lecturas del sensor. Si solo reemplazamos el sensor, fallará de nuevo en 20 minutos, necesitamos limpiar la válvula, recalibrar el sensor manualmente y reiniciar el sistema en una secuencia específica. El silencio era absoluto. Incluso Ramiro se había quedado callado, su boca ligeramente abierta. Valeria Ortega observaba a Diego con una intensidad que lo hacía sentir como si pudiera ver dentro de su alma. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó ella. Diego miró el motor, sus ojos recorriendo cada componente, cada conexión. Su abuelo le había enseñado a ver más allá de las piezas individuales, a entender el motor como un organismo vivo. 10 minutos. Estás loco, murmuró Esteban. Nosotros no pudimos ni diagnosticarlo en 15. 10 minutos, repitió Diego. Miró a Valeria directamente. Pero necesito que todos se alejen y me dejen trabajar, sin distracciones, sin preguntas, solo yo y el motor. Valeria asintió lentamente. Roberto, cronometra. Tiene 10 minutos empezando ahora. Diego no esperó más. Sus manos se movieron con una velocidad y precisión que sorprendió incluso a él mismo. Primero, localizó la válvula de alivio número 3, escondida detrás de un laberinto de cables y mangueras. Requería desconectar 4 componentes solo para acceder a ella. Sus dedos trabajaban como si tuvieran memoria propia. Cada movimiento exacto, sin vacilación. Necesito desengrasante industrial y un cepillo de alambre fino, dijo sin levantar la vista. Julián, casi en trance, corrió a buscar los materiales. Diego limpió la válvula con una meticulosidad que contrastaba con la urgencia del momento. Cada partícula de suciedad removida, cada milímetro verificado. 3 minutos. Valeria observaba fascinada. Había visto a muchos técnicos trabajar en su carrera, pero nunca con esta combinación de velocidad y cuidado. El muchacho no sudaba, no temblaba, no mostraba nerviosismo. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo existieran él y el motor. Diego reinstalaba ya la válvula limpia, sus manos conectando mangueras y cables con una secuencia que parecía coreografiada. Luego se movió al sensor de presión, lo extrajo con cuidado. Examinó el pequeño componente bajo la luz. Este está bueno, solo necesita recalibración, murmuró para sí mismo. Sacó su teléfono celular, un aparato viejo y agrietado, y abrió una aplicación de diagnóstico automotriz que había descargado hacía meses. Conectó el sensor usando cables adaptadores que extrajo de su propia mochila. Nadie sabía que Diego llevaba su propio kit de herramientas básicas, herramientas que había ido comprando con el poco dinero que ganaba. 6 minutos. Los números en la pantalla de su teléfono bailaban mientras Diego ajustaba la calibración del sensor. Sus ojos se entrecerraban, calculando, recordando las tablas de especificaciones que había memorizado de aquellos manuales viejos. El sudor comenzaba a formarse en su frente ahora, no de nervios, sino de concentración pura. 7 minutos, anunció Roberto, su voz tensa. Diego reinstalaba el sensor conectando cada cable en el orden exacto. Luego vino la parte más delicada, el reinicio del sistema. No podía simplemente encender el motor, tenía que iniciar una secuencia específica que permitiría a la computadora recalibrar todos sus parámetros sin entrar en modo de error. Sus dedos volaron sobre los conectores, desenchufando y reenchufando la batería en intervalos precisos, activando relés en un patrón que parecía una danza. Presionó el acelerador 3 veces, giró la llave a la posición de auxiliar. Esperó exactamente 5 segundos. Giró a encendido. El motor tosió. Diego sintió su corazón hundirse. Luego tosió de nuevo y de repente rugió a la vida con un sonido perfecto, limpio, poderoso. El ronroneo uniforme de un motor en perfecta salud llenó el taller. 9 minutos, gritó Roberto, pero ahora con alegría en su voz. Diego cerró el capó despacio,
Sus manos temblando ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo, se volteó hacia Valeria Ortega, quien lo miraba con una expresión que Diego no podía descifrar del todo. Asombro, sí, pero también algo más. Algo que parecía reconocimiento. Funciona, dijo Diego simplemente, pero manejen con cuidado las primeras 2 horas. El sistema necesita estabilizarse completamente. Eviten aceleraciones bruscas hasta que lleguen al estadio. Valeria caminó hacia él, sus tacones haciendo eco en el piso de concreto. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia. ¿Cómo te llamas? Diego Méndez. Méndez, repitió ella, y Diego vio algo cruzar por sus ojos. ¿Tu familia? Alguien de tu familia trabajó antes en la industria automotriz. Mi abuelo Armando Méndez fue mecánico toda su vida. Valeria palideció visiblemente, abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Armando Méndez. El Armando Méndez que trabajó para Innovación Vehicular en los años 90, Diego parpadeó, sorprendido. No lo sé. Mi abuelo nunca hablaba mucho de sus trabajos anteriores. Solo sé que trabajó para gente importante y que algo salió mal. Roberto, sube al camión, ordenó Valeria sin quitar los ojos de Diego. Tenemos que llegar al estadio. Tú, señaló a Diego. Ven conmigo, necesito hablar contigo. Ahora, ¿qué? Pero yo tengo que... Diego miró a Ramiro, quien parecía estar procesando todo con dificultad. Te estoy contratando, dijo Valeria con firmeza, como consultor técnico para Corporación Estrella Digital, comenzando ahora mismo. ¿Cuánto ganas aquí? 2,000 pesos a la semana, murmuró Diego, sintiéndose repentinamente avergonzado por la cantidad. Te voy a pagar 5,000 por el día de hoy. Y si lo que sospecho es cierto, esto es solo el comienzo. Necesito que vengas con nosotros al estadio. Hay alguien que tiene que conocerte. Espera un momento, protestó Ramiro encontrando finalmente su voz. Ese muchacho trabaja para mí. No puedes simplemente... Trabajaba. Valeria arqueó una ceja. ¿Le permitías trabajar realmente en los motores o solo barrer pisos? Su tono era cortante, acusatorio. Ramiro se sonrojó pero no respondió. Eso pensé, Diego. La decisión es tuya. Puedes quedarte aquí barriendo pisos o venir conmigo y descubrir por qué tus manos conocen ese motor mejor que técnicos con 20 años de experiencia. El mundo de Diego se tambaleaba. 5,000 pesos por un día. Eso era más de lo que ganaba en 2 semanas. Pero más allá del dinero, había algo en los ojos de Valeria, una promesa de respuestas. Respuestas sobre su abuelo, sobre esos manuales viejos, sobre por qué sabía cosas que no debería saber. Voy por mi mochila, dijo Diego. 5 minutos después estaba subiendo al camión de transmisión, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Valeria se sentó a su lado en la parte trasera, rodeados de equipo técnico y pantallas. Roberto aceleró cuidadosamente, y el motor respondió perfectamente. Diego, comenzó Valeria mientras el camión se alejaba del taller, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre tu abuelo Armando. Todo, cada detalle, por insignificante que parezca. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi abuelo con todo esto? Valeria tomó una respiración profunda. Porque hace 25 años, Armando Méndez era el ingeniero jefe de desarrollo de motores en Innovación Vehicular, la compañía que fabricaba estos motores especializados. Él diseñó el prototipo del motor que acabas de reparar, pero antes de que pudiera patentarlo, fue despedido bajo acusaciones falsas de robo de propiedad intelectual. La compañía se quedó con sus diseños, los patentó bajo su propio nombre y se hizo millonaria. Tu abuelo murió sin crédito, sin compensación y con su reputación destruida. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las piezas comenzaban a encajar, los manuales viejos que su abuelo guardaba, el conocimiento profundo que Diego había heredado, las noches que el viejo Armando pasaba dibujando diseños mientras murmuraba sobre ladrones con corbata. Todo tenía sentido ahora. Pero, ¿cómo sabes tú todo esto?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Porque mi padre, Gustavo Ortega, era el CEO de Innovación Vehicular, respondió Valeria. Y ahora Diego podía ver lágrimas en sus ojos. Él fue quien despidió a tu abuelo, y he vivido toda mi vida adulta tratando de rectificar esa injusticia. Cuando descubrí la verdad, el camión avanzaba por las calles abarrotadas de la Ciudad de México, acercándose al Estadio Azteca, donde 40 millones de personas esperaban ver un partido de fútbol. Pero para Diego y Valeria, el verdadero partido acababa de comenzar. Un partido de verdad y justicia que había esperado 25 años para jugarse. Hay alguien más en el estadio que necesita conocerte, dijo Valeria,
mientras el camión se detenía en el estacionamiento VIP. Alguien que ha estado buscando a la familia de Armando Méndez durante años. El Estadio Azteca se alzaba ante ellos como una catedral del fútbol, sus gradas llenándose con más de 80,000 aficionados. El ruido era ensordecedor, incluso desde el estacionamiento. Roberto estacionó el camión en la zona técnica, donde varios otros vehículos de transmisión ya estaban instalados. Cables corriendo por todas partes, técnicos gritando instrucciones. El caos organizado de un evento masivo en vivo. Diego descendió del camión sintiéndose completamente fuera de lugar. Sus ropas manchadas de gris contrastaban dramáticamente con los uniformes limpios de los técnicos de televisión que corrían de un lado a otro. Valeria caminaba con propósito, y Diego la seguía, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido ambiente. Entraron al estadio por una puerta lateral, mostrando credenciales a los guardias de seguridad que los dejaron pasar sin preguntas. Los pasillos internos eran laberintos de concreto, pintados en los colores verde y blanco del estadio. Valeria lo guió hacia arriba, escaleras y más escaleras, hasta que llegaron a un nivel que claramente era para ejecutivos. Alfombra en el piso, aire acondicionado, cuadros en las paredes. «Espera aquí», dijo Valeria deteniéndose frente a una puerta de madera pulida con una placa que decía «Palco Ejecutivo, Corporación Estrella Digital. Necesito prepararlo para esto». ¿Preparar a quién? «Valeria, ¿qué está pasando realmente?» Ella puso una mano en su hombro. «Diego, vas a conocer a Rodrigo Santillán, el CEO de Estrella Digital, pero más importante, vas a descubrir quién eres realmente». Antes de que pudiera preguntar más, ella desapareció detrás de la puerta. Diego esperó en el pasillo, sus pensamientos dando vueltas como un motor fuera de control. ¿Quién era realmente? Era Diego Méndez, aprendiz de mecánico, hijo de Rosa Méndez, nieto del difunto Armando Méndez. ¿Qué más había que saber? La puerta se abrió de nuevo. Valeria asomó la cabeza. «Entra». El palco ejecutivo era impresionante. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica del campo de fútbol abajo, donde los equipos estaban calentando. Sofás de cuero, una barra completamente surtida, pantallas de televisión mostrando diferentes ángulos de las cámaras, y en el centro del espacio, de pie mirando por la ventana, había un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro que probablemente costaba más que todo el inventario del taller, ruedas y motores, postura de alguien acostumbrado al poder. El hombre se volteó, sus ojos se fijaron en Diego y el ejecutivo se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró. «Los ojos, tiene exactamente los mismos ojos. Licenciado Santillán», dijo Valeria suavemente. «Le presento a Diego Méndez, nieto de Armando Méndez». Rodrigo Santillán caminó lentamente hacia Diego, estudiando cada detalle de su rostro. Diego se sintió incómodo bajo ese escrutinio, pero se mantuvo firme. El CEO extendió una mano temblorosa. «Es un honor conocerte, Diego. Un honor que no merezco». Diego estrechó la mano confundido. «¿Por qué dice eso, señor?» «Porque», Rodrigo tomó una respiración profunda. «Tu abuelo no solo diseñó esos motores. Él y yo fuimos mejores amigos durante 15 años. Éramos socios en innovación vehicular. 50-50. Yo manejaba el negocio. Él creaba la tecnología. Íbamos a cambiar el mundo juntos». Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Usted conocía a mi abuelo». «Lo conocía, lo admiraba, y lo traicioné de la manera más cobarde posible». La voz de Rodrigo se quebró. «Valeria te contó sobre el despido, las acusaciones falsas, pero no te contó quién realmente orquestó todo eso. Fui yo, Diego. Yo destruí a tu abuelo». El silencio en el palco era absoluto. Afuera, 80,000 personas gritaban y cantaban, pero dentro de esa habitación solo existía la verdad suspendida en el aire como una guillotina, porque fue todo lo que Diego pudo articular. Codicia, ambición, estupidez. Rodrigo se dejó caer en un sofá, de repente viéndose mucho más viejo que sus 60 años. Armando había desarrollado una línea completa de motores revolucionarios, no solo para transmisión de televisión, sino para ambulancias, vehículos de emergencia. Aplicaciones militares valían cientos de millones, pero necesitábamos inversión grande para la producción. Conseguí reuniones con inversionistas internacionales. Ellos querían participación mayoritaria en la compañía. Armando se negó. Dijo que esos motores debían servir al pueblo de México, no a corporaciones extranjeras. Peleamos. Y yo tomé la peor decisión de mi vida. Fabricó evidencia falsa, continuó Valeria, su voz dura.
documentos que probaban que Armando estaba vendiendo diseños a competidores, convenció a la junta directiva, expulsó a Armando sin un peso, se quedó con todas las patentes. Rodrigo asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Vendí la compañía 2 años después por $300 millones. Usé ese dinero para fundar Corporación Estrella Digital. Construí un imperio sobre la base de la traición a mi mejor amigo y he vivido cada día de los últimos 25 años con esa culpa comiéndome vivo. Diego no sabía qué sentir. Ira sí. Dolor por su abuelo, definitivamente, pero también confusión. Si sabía todo esto, ¿por qué nunca buscó a mi familia? ¿Por qué nunca trató de compensar? Lo intenté, interrumpió Rodrigo. Dios sabe que lo intenté. Contraté investigadores privados para encontrar a Armando, pero tu abuelo no quería ser encontrado. Cambió de dirección varias veces. Trabajaba con nombres falsos en talleres pequeños. Cuando finalmente lo localicé hace 6 años, descubrí que había muerto 2 meses antes. Casi me destruye. Luego busqué a su familia, tu madre, Rosa, pero ella también había desaparecido del radar. Nombres diferentes en empleos informales. Ustedes eran imposibles de rastrear. Mi mamá siempre nos movíamos, dijo Diego lentamente, los recuerdos acomodándose en su mente. Decía que era por trabajo, mejores oportunidades, pero ahora entiendo. Estaba huyendo. Probablemente tenía miedo de que vinieran por nosotros también. No vinieran, corrigió Valeria. Viniera mi padre, Gustavo Ortega, el CEO que Rodrigo puso a cargo después de vender la compañía. Él era un hombre cruel cuando Rodrigo intentó confesar todo y compensar a tu familia. Mi padre bloqueó cada intento, amenazó con destruir a Estrella Digital si Rodrigo hablaba públicamente, tenía contactos, poder, influencia. Mantuvo a Rodrigo en silencio mediante chantaje y amenazas durante años, hasta que murió hace 3 años, agregó Rodrigo. Cuando Gustavo falleció, pensé que finalmente podría hacer lo correcto, pero tu familia había desaparecido completamente. Ni rastro. Contraté a los mejores investigadores. Nada. Diego Méndez es un nombre común. Tu madre usaba apellido de casada, aunque nunca se casó oficialmente. Era imposible. Y entonces, Valeria sonrió ligeramente. Hoy un camión de transmisión falla. Lo llevan al taller más cercano. Y un joven aprendiz de mecánico repara en 10 minutos lo que técnicos experimentados no pudieron diagnosticar en media hora. Un joven con el apellido Méndez que conoce motores diseñados por Armando Méndez. Las probabilidades de eso son astronómicas. Cuando me llamaste y me dijiste el nombre, Rodrigo miró a Diego con algo parecido a reverencia. Supe que Dios me estaba dando una última oportunidad de redimirme. Una oportunidad que no merezco, pero que tomaré con ambas manos. Diego se sentó despacio en uno de los sofás, su mente luchando por procesar todo. Su vida entera, toda la historia de su familia, se había reescrito en los últimos 30 minutos. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Nada, dijo Rodrigo firmemente. No quiero nada de ti, pero hay mucho que quiero darte. Primero, la verdad completa que ya conoces. Segundo, una disculpa que nunca podrá ser suficiente. Y tercero, se levantó y caminó hacia un maletín que descansaba en una mesa. Lo abrió y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Diego tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió. Dentro había contratos, estados financieros, documentos legales que apenas entendía, pero los números que sí entendía lo dejaron sin aliento. Cuando vendí Innovación Vehicular, explicó Rodrigo, puse el 50% de las ganancias en un fideicomiso a nombre de Armando Méndez y sus herederos. $150 millones. Diego, con intereses acumulados durante 25 años. Ahora son aproximadamente 320 millones. Dinero que legalmente, moralmente y en todos los sentidos posibles pertenece a tu familia. Diego no podía respirar. 320 millones de dólares, no pesos, dólares. No, esto no puede ser real. Es completamente real. Valeria le mostró su tableta. Aquí están los registros bancarios del fideicomiso. Está todo ahí, esperando. Solo necesita tu firma y la de tu madre para liberar los fondos. He sido la administradora del fideicomiso durante los últimos 3 años. Desde que mi padre murió, he estado buscándolos desesperadamente, porque cada día que pasa es otro día de injusticia sin corregir. Pero hay más, continuó Rodrigo. Esos motores que tu abuelo diseñó, las patentes han expirado el año pasado. Están en dominio público ahora, pero la nueva generación de motores, los diseños que Armando dejó en sus cuadernos personales, esos podrían valer miles de millones. Y legalmente, moralmente,
Esos diseños pertenecen a su familia. ¿Cuadernos? Diego parpadeó. ¿Qué cuadernos? Tu abuelo llevaba cuadernos, explicó Rodrigo. Docenas de ellos. Ahí dibujaba todos sus diseños, innovaciones, ideas. Cuando lo expulsé de la compañía se llevó esos cuadernos. Son suyos. Su propiedad intelectual personal. Si todavía existen, valen una fortuna. Diego sintió como si una luz se encendiera en su cabeza. La caja. ¿Qué caja?, preguntaron Valeria y Rodrigo al unísono. Cuando mi abuelo murió, dejó una caja de metal, grande, pesada. Mi mamá la guardó en nuestro closet. Nunca la abrimos porque estaba cerrada con candado y mamá dijo que respetáramos su privacidad, incluso en muerte. Pero si lo que dicen es cierto, necesitamos esa caja, dijo Valeria urgentemente. Diego, esos cuadernos podrían cambiar toda la industria automotriz. Podrían validar completamente el legado de tu abuelo. Un rugido masivo sacudió el palco. El partido estaba comenzando abajo en el campo. Diego miró por la ventana, viendo a los jugadores tomar sus posiciones mientras las cámaras, alimentadas por el camión que él había reparado, transmitían a 40 millones de hogares. Todo esto se sentía irreal. Hacía 2 horas estaba barriendo el piso de un taller. Ahora estaba en un palco de lujo con un multimillonario que había traicionado a su abuelo y una mujer que quería corregir los pecados de su padre. Necesito hablar con mi mamá, dijo Diego finalmente. Nada de esto significa nada sin ella. Ella vivió todo esto. Ella cuidó a mi abuelo cuando el mundo lo abandonó. Ella merece ser parte de cada decisión. Rodrigo asintió con aprobación. Tienes la misma integridad que tu abuelo. Por supuesto, ¿dónde está tu madre ahora? Trabaja limpiando casas en las lomas. Probablemente esté en trabajo todavía. Enviaré un coche por ella. Rodrigo ya tenía su teléfono en la mano. Con tu permiso la traeré aquí. Ella debe escuchar esto directamente de mí. Diego asintió. Todavía procesando todo, Valeria se sentó a su lado. Sé que es mucho. Sé que tu vida acaba de dar un giro de 180 grados. Pero necesito que entiendas algo, Diego. Lo que hiciste hoy con ese motor no fue solo reparar una máquina. Fue demostrar que el genio de Armando Méndez vive, que su legado no murió con él. Y eso, más que todo el dinero del mundo, es lo que realmente importa. El partido de fútbol transcurría abajo, pero Diego apenas lo notaba. Su mente estaba en su pequeña casa de Iztapalapa, en su madre que probablemente estaba de rodillas limpiando los pisos de alguien más, sin idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensaba en su abuelo, el viejo Armando con sus manos callosas y ojos tristes, quien había muerto sin reconocimiento, sin justicia. Voy a hacer algo más que aceptar ese dinero, dijo Diego de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. Voy a asegurarme de que todo México sepa quién fue realmente Armando Méndez, que conozcan su historia, que conozcan la verdad. Rodrigo cerró los ojos, más lágrimas escapando. Eso es exactamente lo que debería pasar y te ayudaré. Usaré cada recurso de Estrella Digital para contar su historia. Documentales, artículos, lo que sea necesario. Tu abuelo merece que se sepa la verdad. Pasó 1 hora. El partido continuaba, empatado 0-0, la tensión construyéndose tanto en el campo como en el palco. Diego intentó ver el juego, pero su mente estaba en otro lugar. Finalmente la puerta del palco se abrió. Rosa Méndez entró, sus ojos llenos de confusión y miedo. Tenía 48 años, pero se veía mayor, desgastada por décadas de trabajo duro. Su uniforme de limpieza todavía puesto, su cabello recogido en una trenza simple. Cuando vio a Diego, corrió hacia él. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me dijeron que era una emergencia». «Estoy bien, mamá», Diego la abrazó. «Pero necesitas sentarte, hay algo que tienes que escuchar». Rosa se sentó, mirando con desconfianza a Rodrigo y Valeria. Durante la siguiente media hora, escuchó mientras le contaban toda la historia. Su rostro pasó por docenas de emociones, shock, ira, dolor, incredulidad. Cuando Rodrigo terminó de explicar, cuando le mostró los documentos del fideicomiso, Rosa se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Mi padre murió pensando que el mundo lo había olvidado. Murió creyendo que había fracasado. Murió sin saber que su trabajo, su genio, valdría algo». «Lo sé», dijo Rodrigo, y Diego pudo ver que el peso de esa verdad lo estaba destrozando. «Y nunca podré perdonarme por eso. Pero Rosa, tu padre no fracasó. Él creó algo extraordinario, y su nieto heredó ese don. Hoy vi a Diego hacer lo que Armando habría hecho. Vi el futuro que tu padre imaginó, vivo en las manos de su nieto». Rosa miró a Diego, y en sus ojos había orgullo mezclado con lágrimas. «Es verdad, mijo.
¿Reparaste ese motor? Sí, mamá, y lo hice porque el abuelo me enseñó, porque estudiaba sus manuales viejos, porque en mi sangre está su conocimiento. La caja, dijo Rosa de repente. Tú sabes sobre la caja, ¿verdad? Diego asintió. ¿Qué hay en ella, mamá? No lo sé. Tu abuelo me hizo prometer que nunca la abriría. Me dio una llave el día antes de morir y dijo, Rosa, algún día alguien vendrá preguntando por mi trabajo. Cuando ese día llegue, dale esta caja, pero solo si estás absolutamente segura de que tienen buenas intenciones. Guardé la llave todos estos años, esperando un día que pensé nunca llegaría. Ese día llegó, señora Méndez, dijo Valeria suavemente, y le prometo por la memoria de lo que mi padre le hizo a su familia, que nuestras intenciones son honorables. Abajo en el campo, el partido entró en tiempo extra, todavía empatado, la tensión era insoportable. Pero en el palco ejecutivo, una tensión diferente se resolvía. Rosa Méndez, después de 25 años de cargar con el dolor y la injusticia que destruyó a su padre, finalmente tomó una decisión. Vamos a mi casa, dijo. Vamos a abrir esa caja juntos. El grupo llegó a la pequeña casa de Iztapalapa, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El contraste entre el palco de lujo del Estadio Azteca y esta humilde vivienda de 2 cuartos, en uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, era chocante. Rodrigo salió de su Mercedes blindado y miró alrededor con algo parecido a vergüenza en su rostro. Esta era la vida que su traición había forzado sobre la familia Méndez. Rosa los guió adentro. La casa era pequeña pero limpia. Cada centímetro cuidado con amor, aunque los muebles eran viejos y las paredes necesitaban pintura. Fotos familiares decoraban cada superficie disponible. Diego notó que Rodrigo se detuvo frente a una foto en particular, Armando Méndez, mucho más joven, sonriendo ampliamente con un brazo alrededor de un hombre que Diego reconoció como una versión joven de Rodrigo mismo. Esa fue tomada en la inauguración de Innovación Vehicular, susurró Rosa. Mi padre guardó esa foto, incluso después de todo. Decía que recordaba quién había sido, no quién se había convertido. Rodrigo tocó el marco de la foto con dedos temblorosos. Incapaz de hablar, Rosa fue al closet de su cuarto y emergió con una caja de metal del tamaño de un pequeño baúl. Era pesada. Diego tuvo que ayudarla a llevarla a la mesa de la cocina. La caja tenía manchas de óxido, pero estaba sólida, con un candado grande y antiguo en el frente, la llave. Rosa sacó una cadena de su cuello que Diego nunca había notado antes. En ella colgaba una llave vieja de bronce. Con manos temblorosas, la insertó en el candado. Por un momento pareció que no funcionaría, que 25 años de desuso habrían soldado el mecanismo. Pero entonces, con un clic fuerte, el candado se abrió. Rosa levantó la tapa. Dentro, protegidos por plástico grueso, había docenas de cuadernos de diferentes tamaños y colores, cada uno lleno de dibujos técnicos, ecuaciones, notas escritas en la letra pequeña y meticulosa de Armando Méndez. Valeria tomó uno con manos reverentes, lo abrió y sus ojos se agrandaron. Dios mío, murmuró, esto es revolucionario. Miren esto. Mostró una página a Rodrigo. Es un diseño para un motor híbrido que funciona con electricidad y biodiesel, pero miren la configuración. La eficiencia que proyectaba. Esto es años, tal vez décadas adelantado a su tiempo. Rodrigo tomó otro cuaderno, luego otro. Cada uno revelaba más del genio de Armando. Motores para ambulancias que podían funcionar sin interrupción durante 72 horas. Diseños para vehículos de emergencia que podían operar en cualquier clima, cualquier altitud. Sistemas de propulsión para transporte público que reducirían emisiones en 80%. Hay suficiente material aquí para fundar 10 compañías, dijo Valeria, maravillada. Cada uno de estos diseños es patentable. Cada uno podría generar millones. Mi padre pasó los últimos 10 años de su vida trabajando en esto, dijo Rosa, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cada noche, después de trabajar en esos talleres pequeños, llegaba a casa y dibujaba. Decía que aunque le hubieran robado su pasado, nadie podía robarle su mente, que seguiría creando hasta su último aliento. Diego tomó uno de los cuadernos. Al abrirlo, encontró una nota escrita en la primera página. Para mi nieto Diego, si estás leyendo esto, significa que encontraste tu camino hacia los motores como yo sabía que lo harías. Estas ideas son tuyas ahora. Úsalas no para hacerte rico, sino para ayudar a la gente, para hacer del mundo un lugar mejor. Ese siempre fue mi sueño. Ahora es tuyo, abuelo Armando. Diego leyó la nota en voz alta. Cuando terminó, el silencio en la pequeña cocina era absoluto. Incluso el ruido de la calle afuera parecía haberse detenido. Rosa sollozaba abiertamente ahora.
abrazando a su hijo. Rodrigo tenía el rostro en sus manos, sus hombros sacudiéndose. Valeria fue quien finalmente habló. Diego, Rosa, con su permiso, me gustaría catalogar todos estos diseños, traer a los mejores abogados de patentes del país, asegurarme de que cada innovación aquí sea registrada correctamente bajo el nombre de Armando Méndez y sus herederos, y luego me gustaría ayudarlos a decidir qué hacer con todo esto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego. Podrían vender las patentes y hacerse increíblemente ricos, podrían licenciarlas a empresas existentes, o... Hizo una pausa significativa. Podrían fundar su propia compañía, continuar el trabajo de Armando, hacer realidad su visión de tecnología que sirva a la gente. Diego miró a su madre. Rosa miró los cuadernos, luego a su hijo, luego a la foto de su padre joven y sonriente. Mi padre siempre soñó con que su trabajo ayudara a México, dijo finalmente. Con ambulancias mejores que salvaran más vidas, con transporte público limpio que todos pudieran costear, con tecnología que cerrara la brecha entre ricos y pobres, en lugar de ampliarla. Entonces eso es lo que haremos, dijo Diego con firmeza. Usaremos el dinero del fideicomiso para fundar una compañía, la llamaremos Innovación Méndez, y construiremos todo lo que el abuelo soñó. Rodrigo levantó su cabeza, sus ojos rojos, pero ahora con un brillo de esperanza. Me permitirían ayudar no como dueño, no como socio, sino como penitencia. Tengo contactos, experiencia, recursos. Podría abrir puertas que de otra manera tardarían años en abrirse. Diego miró al hombre que había destruido a su abuelo. Podía ver el arrepentimiento genuino, el deseo desesperado de redención, más importante. Podía ver la oportunidad de convertir algo terrible en algo hermoso. Una condición, dijo. La historia completa sale a la luz. Todo, su traición, la verdad sobre mi abuelo, todo. No podemos construir algo nuevo sobre mentiras viejas. Acepto, dijo Rodrigo inmediatamente. Más que eso, insisto. El mundo necesita saber quién fue Armando Méndez y necesita saber qué tipo de hombre fui yo. Ambas verdades son importantes. Valeria sonrió. Entonces está decidido. Mañana comenzamos el proceso legal. Dentro de un mes, Innovación Méndez será una realidad. Pero había más en la caja. Debajo de los cuadernos, envuelto en tela, había algo más. Diego lo sacó cuidadosamente. Era una foto enmarcada, protegida cuidadosamente del paso del tiempo. La imagen mostraba a un joven Armando Méndez parado junto a un motor en una fábrica, sosteniendo un bebé. En el reverso, escrito con la letra de Armando: mi primer prototipo y mi primera nieta, mis dos mayores creaciones, mayo 1998. ¿Primera nieta? Diego miró a su madre, confundido. Pero mamá, tú eres hija única. No tienes hermanos. Rosa palideció. Tomó la foto con manos temblorosas, estudiándola intensamente. Yo no sabía de esta foto. No sabía que papá... Se detuvo, su voz rompiéndose. Diego, hay algo que nunca te conté, algo que tu abuelo me hizo jurar nunca revelar. El aire en la cocina se volvió denso con anticipación. Diego sintió que estaba a punto de descubrir algo monumental, algo que cambiaría todo otra vez. Tú no eres mi hijo biológico, dijo Rosa finalmente, las palabras saliendo como si cada una lastimara. Eres mi sobrino, mi hermana mayor, Elena. Te tuvo cuando tenía 17 años. Ella murió en el parto. Complicaciones. Yo tenía 20 años entonces, recién casada, aunque mi esposo me había abandonado meses antes. Adopté a Diego legalmente. Tu abuelo insistió en que te criara como mi propio hijo, que nunca supieras la verdad porque el dolor era demasiado grande. Diego no podía procesar lo que estaba escuchando. Tenía una tía. Mi madre no es... Soy tu madre en todo lo que importa, dijo Rosa firmemente, agarrando sus manos. Te cargué, te crié, te amé cada segundo de tu vida, pero sí... Biológicamente soy tu tía. Tu madre fue Elena Méndez y tu padre. Rosa miró a Rodrigo y Diego vio algo en sus ojos que lo hizo sentir como si el piso se abriera bajo sus pies. No, susurró Rodrigo, su rostro completamente pálido. No es posible, Elena y yo. Fue solo una vez. Hace tanto tiempo ella nunca me dijo. Mi padre la protegió, explicó Rosa. Cuando descubrió que Elena estaba embarazada de ti, de tu hijo, confrontó a mi hermana. Ella le contó todo, cómo ustedes se habían conocido en una conferencia de ingeniería, sí, cómo habían tenido un romance breve, pero para ese tiempo tú ya estabas casado, ya tenías tu propia familia. Elena no quería arruinar tu vida. Papá estuvo de acuerdo en mantener el secreto. Rodrigo se dejó caer en una silla.
su rostro en sus manos. Por eso Armando me miró de esa manera cuando lo traicioné. Por eso sus ojos mostraron tanto dolor. No solo le estaba quitando su compañía, le estaba quitando el futuro del nieto que era también mi hijo. Diego se sentó lentamente, su mundo completamente destrozado y reconstruido en cuestión de segundos. Rodrigo Santillán, el CEO multimillonario, el hombre que había traicionado a su abuelo, era su padre, no un desconocido que había abandonado a Rosa como siempre había pensado. Su padre biológico había estado en la habitación con él durante las últimas horas, sin ninguno de los dos saberlo. Miren la foto más de cerca, dijo Valeria suavemente. Tomó la imagen y la llevó a la luz. El bebé en los brazos de Armando. Miren los ojos. Diego se acercó. El bebé en la foto, su madre biológica, Elena, sostenida por su abuelo, tenía los ojos muy abiertos mirando a la cámara, ojos de un color café claro muy distintivo, casi dorados bajo la luz correcta, los mismos ojos que Diego veía cada mañana en el espejo, los mismos ojos que Rodrigo Santillán tenía. Por eso me miraste así cuando nos conocimos, murmuró Diego. Dijiste que tenía los mismos ojos, pensé que estaba viendo cosas. Rodrigo levantó su cabeza, lágrimas corriendo libremente ahora. Pensé que la culpa me estaba haciendo alucinar, pero no. Eras tú, eres mi hijo. Valeria se había apartado. Dándoles espacio, Rosa lloraba silenciosamente. Y Diego no sabía qué sentir. En un solo día había pasado de ser un aprendiz de mecánico sin futuro a descubrir que era millonario, que su abuelo era un genio robado, que su madre no era su madre, que su tía era su madre, que su padre era el hombre que había destruido a su familia. Yo, comenzó Rodrigo, su voz quebrada, no espero que me perdones. No espero que me llames padre, no merezco nada de ti, pero Diego, por favor, créeme, cuando digo que si hubiera sabido, si Elena me hubiera contado, ¿habrías qué? Preguntó Diego, sin emoción en su voz. ¿Habrías dejado a tu esposa? ¿Habrías reconocido a un hijo ilegítimo y arruinado tu carrera? ¿Habrías tratado mejor a mi abuelo, sabiendo que era también el abuelo de tu hijo secreto? No lo sé, admitió Rodrigo honestamente. El hombre que era entonces era capaz de traicionar a su mejor amigo por dinero. Probablemente habría tomado la salida fácil, probablemente habría dado dinero a Elena y pretendido que nunca pasó. Pero el hombre que soy ahora, el hombre que pasó 25 años comido por la culpa y el arrepentimiento, ese hombre daría todo lo que tiene por volver atrás y hacer las cosas bien. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde había crecido. Una calle de casas pequeñas y sueños grandes, donde los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas y las madres colgaban ropa en cables tendidos entre edificios. Esta era su vida, esta era su verdad. No palcos de lujo ni empresas millonarias. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto. Necesito entender quién soy ahora que todo lo que pensaba saber era mentira. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Rosa acercándose a él. Pero mijo, escúchame bien, nada de esto cambia quién eres. Eres Diego Méndez, eres el nieto de Armando, el que heredó su genio. Eres mi hijo, sin importar la biología, y eres un joven bueno, honesto, trabajador que hoy salvó una transmisión y descubrió un legado. Eso es quien eres. Diego se volteó y abrazó a Rosa, la única madre que había conocido. Te amo, mamá, y yo a ti, mi hijo, siempre. Rodrigo se puso de pie lentamente. Me voy a ir. Les he causado suficiente dolor por hoy, pero Diego, cuando estés listo para hablar, estaré aquí. Y sin importar lo que decidas, el dinero del fideicomiso es tuyo. Los diseños de tu abuelo son tuyos. El futuro de Innovación Méndez es tuyo. Yo solo espero que algún día puedas verme como algo más que el hombre que destruyó a tu familia. Eres ambos, dijo Diego. Eres el hombre que traicionó a mi abuelo. Y eres mi padre. Vas a tener que aprender a vivir con esa contradicción. Así como yo voy a tener que aprender a vivir sabiendo que llevo la sangre tanto del genio como del traidor. Rodrigo asintió, aceptando la verdad de esas palabras. Entonces supongo que ambos tenemos trabajo que hacer. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Tu abuelo solía decir algo, decía, el pasado nos enseña, el presente nos prueba, pero el futuro nos define. Hoy nos probó a todos nosotros, ahora depende de nosotros definir qué viene después. Valeria acompañó a Rodrigo afuera. Rosa y Diego se quedaron solos en la cocina, rodeados de los cuadernos de Armando, el legado de un genio finalmente revelado, las verdades de una familia finalmente dichas. ¿Cómo te sientes, mijo?, preguntó Rosa suavemente. Diego pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía?
abrumado, confundido, enojado, esperanzado, asustado, emocionado, todo al mismo tiempo. Siento que mi vida acaba de comenzar, dijo finalmente, como si los primeros 22 años fueran solo prólogo y ahora empieza la historia real. Entonces, hagamos que sea una historia que haría orgulloso a tu abuelo, dijo Rosa, tomando uno de los cuadernos. Hagamos que su dolor signifique algo, que su genio ayude a la gente como él siempre soñó. Madre e hijo se sentaron en esa cocina pequeña en Iztapalapa y comenzaron a leer los sueños de Armando Méndez. Afuera, la Ciudad de México vivía su vida nocturna. Millones de personas inconscientes de que en una casa humilde el futuro estaba siendo escrito una página a la vez. En el Estadio Azteca, el partido de fútbol había terminado hace horas. Alguien había ganado, alguien había perdido. 40 millones de personas habían visto cada segundo, transmitido perfectamente por un camión reparado en 10 minutos por un joven mecánico que resultó ser mucho más de lo que nadie imaginó. Pero la historia real, la historia que importaba, no era sobre fútbol o transmisiones o motores, era sobre verdad y redención, sobre genios olvidados y legados escondidos, sobre un joven que barrió pisos y cambió el mundo, sobre un viejo que murió sin crédito, pero cuyas ideas vivirían para siempre, sobre familias rotas que encontraron maneras inesperadas de sanar. 2 años después, Diego Méndez estaba de pie en un escenario frente a miles de personas en el centro de convenciones de la Ciudad de México. Tenía 24 años ahora. Vestía un traje que finalmente le quedaba cómodo y sostenía un micrófono con manos que ya no temblaban cuando hablaba en público. Hace 2 años, comenzó, su voz amplificada llenando el enorme salón. Yo era un aprendiz de mecánico que ganaba 2,000 pesos a la semana barriendo pisos. Hoy soy el CEO de Innovación Méndez, una compañía valuada en $800 millones que emplea a 3,000 personas y ha revolucionado el transporte de emergencia en toda Latinoamérica. Aplausos llenaron el salón. En la primera fila estaba Rosa, su madre en todo lo que importaba, sonriendo con orgullo. Junto a ella, Rodrigo Santillán, quien ahora oficialmente lo había reconocido como hijo y quien servía como asesor senior en Innovación Méndez sin salario. Su forma de hacer penitencia continua. Pero esta historia no es sobre mí, continuó Diego. Es sobre mi abuelo, Armando Méndez, cuyo genio fue robado pero nunca destruido. Es sobre verdades escondidas que finalmente salieron a la luz. Es sobre segundas oportunidades y primeras impresiones que estaban completamente equivocadas. En la pantalla gigante detrás de él aparecieron fotos de Armando, de los cuadernos originales, de los primeros prototipos que Innovación Méndez había construido, ambulancias que podían funcionar durante 72 horas continuas, salvando vidas en las zonas más remotas de México, vehículos de transporte público eléctrico que reducían emisiones en un 80% y costaban la mitad que los modelos convencionales, sistemas de emergencia que habían cambiado cómo el país respondía a desastres. Hoy, Diego tomó una respiración profunda. Anunciamos nuestra iniciativa más ambiciosa. En asociación con el gobierno mexicano, Innovación Méndez va a donar 100 ambulancias de alta tecnología a hospitales rurales en todo el país. Ambulancias equipadas con los diseños de mi abuelo. Diseños que él creó no para hacerse rico, sino para salvar vidas. La ovación fue ensordecedora. Diego vio a Valeria Ortega, ahora directora de tecnología de la compañía, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Vio a Ramiro, Julián y Esteban del viejo taller Ruedas y Motores, ahora supervisores en la planta de producción de Innovación Méndez, silbando y gritando. Mi abuelo murió sin reconocimiento, dijo Diego cuando el ruido disminuyó. Murió pensando que había fracasado, pero no fracasó. Su legado vive en cada vida salvada por nuestras ambulancias, en cada niño que respira aire más limpio, gracias a nuestros autobuses, en cada comunidad conectada por nuestra tecnología, y vive en mí, en las lecciones que me enseñó, en el ejemplo que estableció. Diego hizo una pausa, emoción amenazando con quebrar su voz. Armando Méndez era un genio, era un padre amoroso, era un hombre traicionado que nunca se rindió, y aunque no puede estar aquí para ver esto, sé que de alguna manera él sabe que valió la pena, que su dolor significó algo, que sus sueños se hicieron realidad. Así que este momento, este éxito, esta compañía, todo es por ti, abuelo. Finalmente, el mundo sabe quién eras y nunca, nunca te olvidaremos. Diego levantó un marco que había estado en la mesa junto a él. Era la foto de Armando sosteniendo a la bebé Elena,
restaurada y ampliada. Esta es mi madre biológica y mi abuelo. Ninguno de ellos llegó a ver este día. Pero sin ellos, nada de esto existiría. Sin su sacrificio, su amor, su genio, yo estaría todavía barriendo pisos en un taller que no valoraba mi potencial. Lo que aprendí en estos 2 años es simple. Nuestro pasado no nos define, pero nos informa. Nuestras circunstancias no limitan nuestro potencial, y los errores de otros no tienen que ser nuestro destino. Podemos escribir nuevas historias, podemos corregir viejas injusticias, podemos convertir dolor en propósito. Diego bajó del escenario entre aplausos atronadores. Rosa lo abrazó llorando. Estaría tan orgulloso, mijo, tan orgulloso. Rodrigo extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Diego la estrechó. Su relación todavía era complicada. Probablemente siempre lo sería, pero habían encontrado una forma de coexistir, de trabajar juntos, de construir algo bueno sobre los cimientos de algo terrible. Tu madre hubiera adorado verte hoy, dijo Rodrigo refiriéndose a Elena, y Armando estaría riéndose de cómo un chamaco que supuestamente solo servía para barrer pisos, terminó cambiando una industria entera. Diego sonrió. Tal vez esa era la idea todo el tiempo, empezar en el fondo, aprender humildad, desarrollar hambre, y luego, cuando llegue el momento, estar listo. Esa noche, Diego volvió solo a la casa de Iztapalapa. Rosa se había mudado a una casa nueva en un barrio mejor, pero Diego había insistido en mantener la vieja propiedad. La había renovado, por supuesto, pero conservó su esencia. Era un recordatorio de dónde venía, de quién era antes de que todo cambiara. Se sentó en la cocina donde había abierto esa caja hace 2 años, donde su vida se había partido en antes y después. Los cuadernos de Armando ahora estaban en exhibición en el museo de la compañía, pero Diego tenía copias. Las leía a menudo, especialmente cuando enfrentaba decisiones difíciles. Su teléfono sonó. Un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrió. Era una foto de una niña pequeña en una ambulancia, sonriendo a pesar del yeso en su brazo. El mensaje decía: gracias a ustedes, mi hija llegó al hospital a tiempo. El doctor dijo que 10 minutos más y habría sido demasiado tarde. Que Dios bendiga a Innovación Méndez y al genio que hizo posible esta tecnología. Diego miró la foto durante largo rato. 10 minutos. Esas palabras lo regresaron a aquel martes hace 2 años, cuando tenía 10 minutos para reparar un motor. 10 minutos que cambiaron absolutamente todo. Lo hicimos, abuelo, susurró al aire vacío de la cocina. 10 minutos cambiaron el mundo, tal como dijiste que pasaría. Afuera, la Ciudad de México vivía su vida nocturna interminable. Millones de historias desarrollándose simultáneamente, cada persona con sus propias luchas, sueños, secretos. Y en una casa pequeña en Iztapalapa, un joven de 24 años que había comenzado como el chamaco que barría pisos, sonreía, sabiendo que a veces solo se necesitan 10 minutos de valentía para descubrir quién realmente eres y qué realmente importa. La historia de Diego Méndez, Armando Méndez, Rosa Méndez y sí, incluso Rodrigo Santillán, era una de redención, de segundas oportunidades, de verdades escondidas que insistían en salir a la luz, de genio que no puede ser enterrado, de amor que trasciende la biología, de familias que se rompen y se reconstruyen de formas inesperadas, pero más que nada era una historia sobre el poder de 10 minutos. 10 minutos para arreglar un motor, 10 minutos para cambiar una vida, 10 minutos para comenzar a sanar heridas de 25 años. 10 minutos para descubrir que el chamaco que todos menospreciaban llevaba dentro la solución que nadie más podía ver. Y al final, esos 10 minutos valieron cada segundo.